Bienvenidos a esta serie de programas sobre el trastorno del espectro autista, conocido como TEA. Ya habíamos comentado en el programa pasado que este trastorno es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta en la manera en que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. Ahora, ¿cuál es el impacto emocional ante un diagnóstico de TEA? Cuando se confirma que el niño es autista, la familia, la madre, puede muchas veces entrar en un estado emocional difícil. Mi hijo tiene autismo. ¿Y qué es eso? Hoy vamos a conversar sobre ese duelo que enfrenta una familia cuando recibe un diagnóstico de autismo. Para ello contamos con la presencia de la psicóloga Luisana Alcalá. Bienvenida a Abriendo Puertas con Nélida, Luisiana. Encantada, Nélida, feliz noche y agradecida por permitirme este momento en tu programa con un tema tan interesante, ¿no? Como lo acabas de mencionar. Antes de iniciar, un poco para presentarme a tu audiencia. Soy Luisana Alcalá, psicólogo clínico. Brindo atención a niños y adolescentes, en la evaluación de su desarrollo evolutivo, además de la terapia familiar y la terapia de pareja. ¿Sí? Me encuentro en Venezuela, específicamente en Valencia, Estado Carabobo, y bueno, en todas partes del mundo con la modalidad online. Así estamos muchos. Y hemos aprendido. Lo bueno es la capacidad de cada uno de adaptarse a los cambios, siempre buscando el bienestar o el servicio. En este caso, el servicio que tú prestas es excelente y de verdad te agradecemos muchísimo por tu presencia aquí. Bueno, hoy ya el tema del autismo ya no es algo desconocido. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una madre, un familiar escucha por todas las pruebas que ha tenido su hijo y confirma que definitivamente tiene el autismo? Sí, fíjate que tocamos un punto súper importante, ¿no? Porque para hablar de este tema, muchas veces lo que genera escuchar el término autismo es un ruido, ¿no? Causa un ruido porque casi siempre nos enfocamos en mirar más el diagnóstico, dejando a un lado quizás la importancia que tiene todo el resto que involucra, ¿no? Esta condición. En especial, hablando de la familia, como bien lo mencionas. Entonces, recibir un hijo con esta condición genera un impacto. Bien, para mirar este duelo que se va a elaborar, evidentemente tenemos que tener el conocimiento y es acá donde vamos a poder informar a las personas que estén, digamos, reconociendo que alguno de sus hijos o algún familiar cercano pueda estar pasando por situaciones y que todavía no se le esté brindando la atención necesaria. ¿Y por qué nosotros podemos decir que es un duelo? ¿Por qué le podemos decir? Yo he hablado con muchas personas y bueno, existe el duelo cuando una persona fallece y es difícil aceptarlo. Porque en este caso también podemos decir que existe esa palabra. Fíjate que cuando mencionabas que ya deja de ser el autismo, ¿no? Algo que no se conoce o que no tenemos información. Hoy en día, evidentemente, contamos con mucha más información ante este diagnóstico. Nos hemos quizás interesado en aportar más conocimiento
como lo haces en esta oportunidad tú a través de tu programa, y los especialistas que manejamos estas áreas para brindar todo ese aporte de herramientas que tenemos que darle a la sociedad y a la familia con un niño con una condición de autismo. Ahora, preguntarse, ¿ok? Saber qué hacer ante un diagnóstico como este. Lo primero es importante tener en cuenta que los padres, desde que planifican, ¿no?, tener un hijo, en las familias en general, si eres madre puedes, digamos, relacionarte un poco con esto, al igual que yo, desde que planificamos o deseamos tener un hijo, casi siempre nos elaboramos una expectativa, ¿sí? Una expectativa de cómo será ese hijo, incluso antes de tener al bebé, antes de que nazca. Entonces ya estamos como haciéndonos una idea, idealizando un poco qué deporte le va a gustar, cuán inteligente va a ser, qué profesión va a elegir, ¿ok? Cuán exitoso va a ser. Entonces, imagínate que una familia con todos estos deseos de querer lo mejor para su hijo, en el tiempo se encuentre con ciertas características donde de repente como padres empecemos a observar que algo no anda bien, ¿sí? Ese es el primer impacto que genera, ¿bien? Si es que realmente estos padres reconocen que algo no va bien, porque muchas veces, esto lo vamos a hablar más adelante, pero muchas veces cuesta, ¿no?, asumir esa posición ante la sospecha, porque primero se tiene la sospecha de que algo sucede, ¿bien? Ahora, hablamos de que se pasa por un duelo, ¿no? Y muchas veces esta palabra está asociada, como bien lo dices, a la pérdida física, ¿sí? A la muerte de una persona. Y en general podemos hablar de que todos en diferentes etapas de nuestras vidas pasamos por duelos, ¿ok? Pasamos por duelos, por cambios de hogar, por cambio de trabajo, ¿no? Entonces, en este caso, hablando del tema del autismo, el padre elabora un duelo que quizás lo va a ver. Realmente la palabra para entender el duelo es porque hay dolor, ¿sí? La palabra duelo viene de dolor porque duele, realmente duele saber que hay algo que no está bien, sobre todo con un hijo, ¿ok? Se refiere un poco a la pérdida que te hacías sobre lo que será tu hijo, ¿ok? Ante ya esa sospecha que se puede ir teniendo. Entonces, el concepto o entender por qué se elabora un duelo es porque estos padres pasan o atraviesan por ciertas etapas tan iguales como el que pasa cualquier persona cuando tiene una pérdida física de un ser querido, ¿ok? ¿Y cómo lo elaboraría? Bien, como te mencionaba, son etapas, ¿ok? Son etapas que van a durar diferente a cada proceso o a como cada familia lo puede internalizar, ¿sí? Ningún duelo es igual a otro. Nosotros los especialistas tratamos de medir en tiempos, ¿no? Cuánto dura cada etapa, dependiendo de la circunstancia, ¿okay? De lo que vive esta persona. En este caso, un padre que va a vivir con la condición de autismo con su hijo para siempre, tendríamos que ver cuál es la etapa que se va a mantener para que eso no le genere un riesgo, hablando de riesgo cuando se quedan en la etapa de, por ejemplo, de la negación, ahorita lo vamos a explicar con más detalle, y se pierde tiempo valioso para atender a ese niño, ¿sí? Correcto. Entonces, dentro de esas etapas, como ya tú nombraste en este momento, tenemos, por ejemplo, la negación, la culpa, porque ¿Sí? yo he tenido casos de personas que entre los padres llegan a decir,
culpa tuya, es culpa tuya. O sea, quieren asignar responsabilidades. Sí, Entonces, ¿nos puedes exactamente. explicar ese proceso como tal o esas etapas? Bien. Eh, Entendiendo que el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? Eh, ya esa parte toca, ¿no? En consulta explicarlo un poco más en palabras menos técnicas para que nuestros padres puedan, digamos, comprender un poco más la condición. Los padres llegan a consulta para observar ciertas conductas que son poco usuales. Es decir, si tienen hijos ya, primero, ya pasaron por una etapa de desarrollo, si tienen personas cercanas que tengan hijos, ya pueden hacer ciertas comparaciones, aunque a mí el término de comparar no es el más apropiado, pero es inevitable, ¿no? Hacer comparaciones en cuanto a qué hace mi hijo, qué no hace mi hijo. Bien, cuando esto sucede, muchas veces, y también son los maestros, ¿no? Los primeros que van a detectar ciertas conductas y van a hacer allí como el primer llamado. Cuando vemos que de repente un padre no muestra tal preocupación por tales conductas, ¿ok? Son los maestros, los más cercanos, los familiares que están alrededor, un poco para insistir que ese papá que está en una etapa, ¿ok? Que en el fondo sabe que hay algo, pero no quiere dar ese paso, ¿ok? Porque ya sabemos que un hijo es lo más importante y cuesta mirar que tiene alguna debilidad y que tiene alguna situación por el que quizás yo no pueda o no esté bajo mi control, bajo el control de esos padres, poder resolver, ¿sí? Ahora, un poco para el diagnóstico de autismo, ¿okay? Nos basamos en las etapas de desarrollo evolutivo que van desde los 0 años hasta los 6, esos primeros 6 años de vida, donde son, digamos, esas edades que más observamos estas conductas de las que te hablaba, conductas en el manual de desarrollo, en el manual que nosotros manejamos para emitir criterios diagnósticos, hablamos de normal y anormal, ¿no? De conductas normales y conductas anormales. Si te soy sincera, Nélida, a mí esos términos me desajustan un poco y prefiero cambiarlos para conductas esperadas y no esperadas, ¿sí? Un poco para no etiquetar, porque es una etiqueta, ¿no? Resulta que si no hace algo, pues es anormal y bueno, es un término que deseo cambiarlo y se hace más cómodo incluso a que estos padres Puedas internalicen la condición. conversarlo, ¿verdad? Porque cuando tú dices anormal, la gente dice, oye, o sea, estás verdad, estás como tachándolo ya, está muy bien Sí, ese cambio, me sí, gusta. aunque nuestros manuales de diagnóstico, como te comentaba, hablan de normal y anormal, ¿ok? Ahora, hablando de estas conductas esperadas o no esperadas, o también llamadas conductas atípicas, como pueden ser, te voy a mencionar muy por encima algunas, ¿no? Con quizás términos un poco técnicos, que son las ecolalias, el contacto visual, el poco contacto visual que pueda tener ese niño, algunos intereses restringidos, el retraso del lenguaje, las alteraciones en la sensopercepción y problemas con la interacción social, ¿ok? Entre otros como los comportamientos repetitivos y las conductas estereotipadas. Son quizás las conductas más evidentes para empezar a notar o a sospechar que ocurre algo, ¿sí? Ahora, también medimos entre rasgos y perfiles del espectro autista, sobre todo cuando están en edades de 8 meses hasta los 2 años, donde es un poco difícil hacer el diagnóstico porque hay que darle un poco de tiempo quizás a ese niño en el área de desarrollo evolutivo y que alcance algunas competencias a nivel psicomotor, a nivel cognitivo, para ver realmente nosotros
y poder tener una evaluación. Retomando ese tiempo de duelo como tal, de acuerdo a tu experiencia, tú puedes decir, mira, se puede medir, lo puedo predecir de acuerdo ya a la experiencia que he tenido. Ok. Fíjate que volviendo al término, ¿no? El duelo, la llegada para mirar el duelo en esta condición de autismo o en cualquier otra condición del desarrollo, ¿no? En cualquier otro trastorno del que pudiéramos hablar. Y la llegada de un hijo con una condición genera un gran impacto en la familia, ¿no? Entonces, allí se empiezan a elaborar una serie de emociones que en un principio serán muy difíciles de asimilar, ¿sí? A esto le podemos denominar, pues, que se da un proceso llamado duelo. Pasamos por etapas como las que hablábamos de la negación, y la negociación, el shock, la culpa, ¿ok? Dentro de esa está inmersa la depresión, para la última etapa a la que queremos y debemos llegar, que es la aceptación, ¿ok? Ok. ¿Se te ha presentado algún caso donde el diagnóstico de TEA en un niño derive en esa depresión de la madre? Sí, fíjate que mientras se elabora el duelo, ¿ok? Se pierde tiempo valioso, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de la madre específicamente que atraviesa un proceso de depresión, porque la madre, digamos que es el cuidador más directo en una familia funcional, ¿no? De padre, madre, hermanos quizás, pero la madre es quizás la que aborda muchas cosas con el cuidado de los hijos y por eso es la que está más expuesta a toda esta serie de cambios, ¿no? A enfrentar quizás todo ese camino que van a recorrer con especialistas, horarios, tener que dejar de hacer cosas para asumir esa nueva etapa para poder apoyar a su hijo. Entonces, en ese camino, que obviamente es un camino lleno de expectativas, de inquietudes, de preocupaciones, emocionalmente la madre se ve afectada, ¿no? En un grado de vulnerabilidad tan alto como el de una depresión. Ahora bien, ¿qué pasa cuando esa madre está elaborando el duelo y está en una etapa de depresión? Pues ese niño evidentemente corre un riesgo de estar desasistido, ¿ok? Por falta de atención y sobre todo no aprovechar esas edades tempranas en las que nosotros insistimos cuando observamos o tenemos la sospecha de que algo no va bien, ¿ok? Es fundamental siempre recalcar que esas edades de 0 a 6 años son cruciales en el abordaje del tratamiento. Claro, eso realmente es súper importante. ¿Qué pasa, Luzana, cuando esa negación de la madre de aceptar que tiene un niño con esta condición es sostenida? ¿Te ha pasado en alguno de tus casos? Sí, sí. Mira, Nélida, yo creo que no en algunos, sino en una gran mayoría, porque, como te decía, se pierde tiempo valioso y, y, y son otros quienes van como que mirando desde lejos esa actitud que pueda tener esa madre, esa familia, y que por supuesto sean los que se involucran quizás un poco. Me han llamado incluso familiares, amistades, mire, es que yo creo que tengo un sobrinito, pero no sé cómo decirle a la mamá porque ellos son muy delicados o ellos no lo aceptan. Entonces, realmente llegar allí para que la familia se dé cuenta es el primer paso para poder darle lo que va necesitando ese niño, ¿no? Hablábamos de
hacer un diagnóstico precoz, ¿ok? Que es importantísimo para poder otorgarle a ese niño todas las herramientas que va a necesitar con un equipo multidisciplinario, siempre dependiendo del grado en el que se encuentre la condición, ¿ok? Tengo casos también que las personas creen que todos los tipos de autismo o todas las personas con autismo son iguales, ¿no? Entonces, opina el vecino, opina la amiga, opina cualquier persona, porque quizás viven la experiencia, pero resulta que para nada es así. Cada caso es único e individual y va a requerir atenciones diferentes, ¿no? Porque ese niño va a tener unas áreas que quizás va a tener más fortalezas y en otras debilidades. Entonces, nunca podemos generalizar en que es una receta para todos, ¿ok? No, no es así. Entonces, ahora te pregunto, tú como experta en el área, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ante la sospecha de que algo no vaya acorde con las etapas de desarrollo que ya habíamos hablado, buscar apoyo en un especialista que maneje estas áreas, ¿sí? Ir de la mano con esos especialistas para brindar las herramientas a la familia, sobre todo, que es lo que estamos abordando el día de hoy. Recordando que los padres es el primer estímulo y vínculo que va a tener ese niño para ser aceptado. Si como padres no aceptamos la condición, no podemos pretender que la sociedad, los que ellos deben estar incluidos, pueda hacerlo. Entonces, normalizarlo después de vivir ese duelo con el acompañamiento terapéutico que eso merece para poder tener, digamos, el coraje de vivir esa condición, ¿ok? De que esos padres vivan con amor y coraje la condición de su hijo, sobre todo evitando la comparación, como ya lo decía, de que ningún caso es igual a otro, dejarse guiar por los especialistas y sobre todo, Nelly, entender que el niño con autismo de hoy, ese niño que estamos evaluando hoy, no será el mismo niño de mañana, ¿ok? Depende específicamente de ese abordaje que van a recorrer esos padres junto a una diversidad de especialistas, le va a generar o le va a otorgar un pronóstico quizás un poco más positivo de lo que ellos puedan imaginarse, sacando un poco las expectativas que esta situación, esta circunstancia que va a ser de por vida les pueda generar. Entonces, importantísimo el apoyo de los especialistas para que ellos luego sean los que se convierten en los terapeutas de sus hijos, ¿ok? Que sean los principales expertos, los padres y la familia de ese niño. Hay una cantidad de elementos que juegan tanta importancia en todo esto que tú acabas de decir. Yo tuve la oportunidad de conocer a una persona que sufre de autismo y ella es capaz de diseñar de manera perfecta, es un arquitecto donde ella fue tratada con especialistas, tal cual tú estás diciendo, y ella fue comprendida de acuerdo a lo que estaba viviendo y ella, tú la ves, ella se sintió rechazada por muchas personas, pero gracias a ese apoyo tanto de los padres, porque siempre estuvieron juntos, con esa red de apoyo externa como ustedes, ella es arquitecto y desarrolla una cantidad de proyectos que no tienes idea. Entonces, son personas como nosotros, sencillamente tienen una manera, una condición y hay que saberla manejar. Me gustaría que nos compartieras. Encauzarla, ¿no? Encauzarla, esa es la palabra. Compártenos la manera como nos podríamos comunicar contigo para que tú, a través de tu servicio, puedes también aportar ayuda a personas que tengan situaciones como las que hoy hemos tratado en nuestro programa.
Claro, Nélida, me pueden ubicar o encontrar por Instagram, es la red social que más manejo, por @psicólogo.luisana, ¿ok? Ese es mi Instagram, por allí van a encontrar un enlace que los va a llevar directo a mi número de contacto y bueno, allí cualquier información, cualquier atención que requieran, pues, con todo el gusto los voy a atender, los voy a recibir. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Te mandamos un abrazo. Espero que esto sea en efecto presencial pronto y muchísimas gracias por la labor que realizas. Gracias a ti, Nélida, y una vez más agradecida por la invitación a tu programa. Bye bye. Un gran abrazo. Chao. A ustedes, clic en la suscripción y nos vemos en la próxima entrega.